Bueno, Waldo, todo tuyo. Muy bien, empieza mi reinado de terror. Bueno, vamos a ver a Ludwig Wittgenstein. La frase que están viendo es lo que dijo a finalizar su vida, antes de morir. Y es muy interesante que haya dicho esa frase a pesar de todo lo que ha vivido. Vamos a ver que no tuvo una vida común y corriente, todavía sumamente intensa, podemos decir. A mí me puedo hacer que la gente entre. Así que vamos con esta linda línea de tiempo que he hecho, que es la siguiente. Bueno, vamos a contextualizarnos también en Austria-Viena, nace en 1889, por lo tanto, vamos a suponer que es sumamente contemporáneo a Freud, vivió en el mismo lugar, y es más, hasta la hermana de Wittgenstein mm, se analizaba con Freud. Eran seis hermanos. En 1902 y 1904 se suicidan dos de sus hermanos, los dos artistas de sumo talento. Para como sus suicidios fueron en Centroamérica, sumamente lejos de su hogar. Por ser una influencia de vienesa, por la cuestión de que en ese tiempo estaba en total decadencia. La gente salía a la calle y te ofrecían un periódico, un café y una prostituta al mismo precio y con gran desesperación. Por ejemplo, esa es la situación que había, además que la cuestión política era sumamente, como se sabe, antisemita y había grandes conflictos. En 1911, Wittgenstein se titula en Ingeniería Náutica en Berlín y patenta un motor y hace las investigaciones, pero esto no lo satisface. Eh, Lee las publicaciones de Frege sobre la aritmética y otras cuestiones. Se presenta ante él, le regala unos buenos cigarros cubanos y, y Morrow lo escucha, sus primeras teorías, sus primeras ideas que tenía sobre la filosofía y la matemática, y lo destroza Frege y le dice, bueno, todavía no estás listo para hacer filosofía, te recomiendo estudiar filosofía en Cambridge con Morrow y Russell, y se lo recomienda a Russell, y le manda una carta a Russell, que era el mayor lógico de ese tiempo, para que, para que, para que estudie con él. En esa residencia, esos estudios que tuvo de 3 años en Cambridge, conoce a David H. Prince, la H es por Hume, era pariente de Hume, y este fue uno de sus primeros amigos. Hasta el momento vi que esto no tuvo grandes amistades hasta que conoce al señor David. Eh, Wittgenstein en este tiempo presentó grandes problemas psicológicos. Todas las noches sufría de insomnio con la idea obsesiva de suicidarse. Por tanto, Morrow, Russell y David hacían turnos para cuidarlo de que no cometiera tan acto, ya que todos pensaban que iba a ser un gran genio. Eh, Intenta graduarse en Cambridge, ya que sus publicaciones, sus investigaciones para titularse las enviaba sin ningún tipo de cita, fue rechazado. Esto lo hizo enojar muchísimo a Wittgenstein. Sumando la muerte de su padre, se refugió en las montañas de Noruega. En este lugar fue donde se enteró de la Primera Guerra Mundial y por lo tanto él, que tenía cierta ideología de su tiempo, ideología racial, ideología que él era alemán, germano, lo cual era mentira, porque se sabía que toda su familia era semita. Se metió en la Primera Guerra Mundial a pelear. En este periodo de tiempo fue en el que escribe Tractatus, la obra más conocida de él y más importante y que más ha afectado la filosofía directamente, ya que en este lugar se conoce, en esta obra se conoce que se dio propiamente dicho lo que se conoce como el giro lingüístico, y no hay mucha duda sobre este hecho. Entonces los campos en este,
estuvo en las trincheras, estuvo luchando y mientras que escribía esta publicación y la terminó cuando fue encarcelado en Italia. En este proceso fallece su hermano. No se sabe si se suicidó o fallece propiamente dicho, porque los tres hermanos fueron a la guerra. Su otro hermano, que era pianista, perdió un brazo. Y como veremos, por cierta cuestión de sus creencias, él abandonó la filosofía para dedicarse a ser maestro rural y abandonó a Cambridge. Con esta obra publicada que dijo, bueno, acá se resuelven muchísimos problemas filosóficos en lo suyo. Esta obra, ya que fue reseñada por Russell, recomendada por este, se hizo sumamente famosa y tuvo un reconocimiento. Por ciertas circunstancias, entre ellos que la pasó muy mal siendo maestro rural, viviendo en medio de la nada en las montañas, regresa a Cambridge con una seguridad y saca su doctorado defendiendo su Tractatus ante Morrow y Russell, los cuales ninguno de los dos realmente no entendieron su Tractatus. Pero también volvió porque él decía, bueno, vuelvo acá porque en realidad he descubierto un nuevo método que quiero desarrollar. Nunca lo desarrolló por completo y realmente hoy en día no se usa este método. Después podemos hablar de eso. En 1930 escribe sus cuadernos azul y marrón, que son notas de investigaciones que está haciendo, los cuales culminan en lo que se conoce en investigaciones filosóficas. Comienza la Segunda Guerra Mundial y como siempre Wittgenstein dice, listo. A pesar de que ahora estoy en Inglaterra, me nacionalizo como inglés. Me voy a meter de vuelta en la guerra, esta vez del otro bando, como camillero y abandono su cátedra metafísica. Eh, y hace otros trabajos, varios. Inventa una máquina para ayudar a la gente en la guerra, que no me acuerdo bien qué era, una cuestión de la sangre, no me acuerdo qué era. En 1948 termina sus investigaciones filosóficas. Pseudo termina, porque en realidad solo termina los 150 puntos iniciales, y todo lo demás son notas, que después se recopilan. Y en 1948 escribe sobre la certeza, que son notas de día a día, es como un diario filosófico, y fallece en Cambridge, y es cuando dice esta frase, díganles que mi vida ha sido maravillosa, a pesar de todo lo que ha vivido y todo lo que les he contado. Bueno, continuamos. Vamos a hablar de su obra ahora, de tratados lógicos filosóficos, vamos a la filosofía propiamente dicha, ya no tenemos el contexto. Esta obra quiere delimitar lo pensable y lo impensable, algo bastante típico en la filosofía. Pero en esta obra hay una cuestión de un salto, una tirada de escalera de esta investigación, porque va a decir, bueno, a fin de cuentas, esto no se puede hacer. Pero bueno, vamos a analizarlo un poquito más. Tratados tiene 7 pilares, y algunos más que pilares son más bien bombas para estudiarlos en sí mismo, esta obra. Por eso esta obra se la considera como sumamente mística, sumamente extraña. Cuando habla de que el mundo es todo lo que viene al caso, ¿dónde tenía mis notas? Primero, como siempre, estaba sin citar, sino que se intenta fundamentar en sí mismo, en sus tratados. Después del 1 viene el 1.1, que explica el 1. Después del 1.1 viene el 1.2, y intenta justificar cada uno de estos puntos. Punto 1, adentro tiene más cosas. Punto 2, adentro tiene más cosas. Punto 3, adentro tiene más cosas, que la justifica esta proposición. Por ejemplo, el punto 1 nos dice que el mundo en que vivimos, son hechos. Y ahora, ¿qué es un hecho? El hecho es un modelo de realidad, una figura, una representación. Wittgenstein fue un lector de Schopenhauer, por eso no podemos ignorar esta cuestión de Schopenhauer en su obra, como tampoco la cuestión de Frege, Russell y Morrow, que fueron sus profesores. Pero estos hechos deben ser lógicos para ser mundo. No puede ser que este mundo no sea lógico. Si no es lógico este mundo, no es mundo. Sería un pseudo mundo. Ahora, estos hechos no son las cosas.
son diferentes, sino que los hechos determinan qué es una cosa y qué no es una cosa. Y ahí se va componiendo el mundo. Si vemos el 2, lo que viene al caso, el hecho, es el das efectivo de los estados de las cosas. Nos está diciendo que los hechos necesariamente están en relación con las cosas. Y ser parte de un estado de las cosas es lo que lo hace ser cosa. Lo contrario no puede ser una cosa o un hecho como nosotros conocemos. Y la lógica es lo que dice lo que puede ser pensado. Bueno, vamos al punto 3 y vemos que acá se pone más extraño. Nos dice que el pensamiento es una figura lógica, es un hecho, por tanto una representación, una figura. En otras palabras, lo que nos señala Wittgenstein es que, a fin de cuentas, es que el pensamiento, todas estas cuestiones, el 1 al 4, en relato de datos en realidad es una cuestión que está enseñando lo lingüístico. Estamos hablando otra vez de la lengua. El pensamiento, por lo tanto, es una profesión lingüística con sentido, por lo tanto sería lengua. La proposición 5 nos está diciendo que, a fin de cuentas, las proposiciones, la función verificativa, la función que le hace verdad a una proposición, es a fin de cuentas una proposición elemental. ¿Qué quiere decir esto? Que el fundamento de las proposiciones elementales, se fundamentan en sí mismas. En las palabras son tautológicas. Toda proposición, a fin de cuentas, termina siendo una tautología. Y el 17 quiero explicarlo más adelante, porque son las bombas principales de todo este armado lógico que armado. Te es un armado lógico de un lenguaje ideal que después se desarma en sí mismo. Vamos a analizar un poco. Bueno, el mundo es todo lo que acontece, dice el 1, y el 1.1 de Tractatus. El mundo es el total de los hechos, no de las cosas. Eso ya lo había explicado. Pero vamos al punto 5.67 y luego al punto 5.62. Nos dice Wittgenstein, la lógica llena el mundo. Los límites del mundo son también sus límites. Y ahora, nosotros no podemos, pues, decir en lógica, el mundo hay esto, y lo de más allá, aquello y lo otro. No, no se puede hacer esto. Las palabras, si seguimos estas proposiciones del 1 al 4, nos limita. Si decimos que estos límites existen, no podemos decir que hay una cosa en el mundo. Esto se explicará un poco mejor más adelante con la paradoja de Barbedo de Russell. Esto parece, aparentemente, presuponer que excluimos ciertas posibilidades, lo que no puede ser, pues, de lo contrario. La lógica sabría de los límites del mundo. Esto es, siempre que se pudiese considerar igualmente estos límites también desde el otro lado. Lo que no podemos pensar, no podemos pensarlo. En otras palabras, nosotros no podemos decir nada del mundo y ni siquiera podemos pensarlo. ¿Se comprende? Tampoco, pues, podemos decir lo que no podemos pensar. Con este punto, esta bomba nos está diciendo que todo lo demás dicho, en realidad, habría que guardar silencio. No podemos hablar ni siquiera de estar en el mundo y lo que está de fuera. Esa cuestión de Parménides, de solo se puede hablar de la ruta verdadera, en realidad tampoco podemos hablar de eso, nos diría Wittgenstein. Ahora, vamos al 5.62, que es la siguiente. Vamos a ir directamente a la parte roja. Solo que no puede decirse, sino mostrarse. Sino que en realidad seguimos a las cosas por la cuestión de la demostración, esta idea de figuras pictóricas. Esto después se rechaza más adelante, pero en otras cuestiones. Que el mundo es mi mundo. Se muestra que los límites del lenguaje, el lenguaje que yo solo entiendo, significa los límites de mi mundo. Esto luego Wittgenstein lo rechaza, los tíos dice, es imposible hablar de un lenguaje privado, que es como pensaba él y pensaba Schopenhauer, si no me equivoco, no estoy seguro, pero con mi pequeña lectura de Schopenhauer creo que de ahí sacó esta idea, o de esa explicación. Vamos a la paradoja de Barbedo de Russell, que esto, Wittgenstein le hace una crítica a Russell. Russell dice que es imposible la autorreferencia, que es imposible hablar desde el Barbedo, por ejemplo, en el mundo del Barbedo, puede hablar desde fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de los libros de una estantería
que contiene libros, por ejemplo, ese conjunto de estanterías que contiene libros, no contiene el propio conjunto de libros de estantería. Es como un círculo que no se puede contener a sí mismo. ¿Se comprende? No hay una posibilidad de autorreferencia en Russell. Y esto lo explica mejor con la referencia de Barbedo. Barbedo dice que en un reino se impone la siguiente proposición, que todos los hombres no pueden afectarse a sí mismos y que solo el Barbedo puede afectarlos. Entonces aparece la siguiente pregunta. Entonces, ¿quién afecta al Barbedo? Porque el Barbedo no se puede afectar a sí mismo. Por lo tanto, esta proposición que puso esta ley es una ley imposible. Porque a fin de cuentas, esta proposición del barbedo en sí mismo queda fuera de todo lo que se puede cortar, porque no se puede cortar a sí mismo. Pero también esta proposición obliga a que él se corte, porque también es su nombre. Por lo tanto, no se puede hablar, no se puede hacer estos juegos de el conjunto de todos los libros está dentro de los libros, y esa es la cuestión que dice Russell. Acá se explica un poco mejor. Un conjunto no percibe a sí mismo como miembro. Eso es lo que dice Russell. El conjunto de caballos no es un caballo. Esta es la crítica principal que le hace Russell a Frege. Que un conjunto de caballos no es un caballo. Ahora, el conjunto de libros de estantería no contiene los libros. Y acá escribo. El conjunto de todas las cosas, por lo tanto del mundo, nos da Wittgenstein, no es en sí mismo el conjunto de todas las cosas del mundo. Lo que abarca a todo el mundo no puede estar en los conjuntos del mundo. Wittgenstein, al terminar su Tractatus, va a hablar con Russell a discutir sobre el Tractatus. Y le dice Russell, pero esto es su libro es una tautología. No, no puedes fundamentar esto. Y Wittgenstein le responde con claridad, bueno, si el conjunto de todas las cosas es un mundo, y estamos dentro de esto, el mundo lingüístico, todo lo que podemos hablar, entonces sería imposible hablar de cualquier cosa que esté en el mundo, porque seríamos como el barbedo. Por lo tanto, tu paradoja, la negación de la autorreferencia, nos negaría a hablar de cualquier cosa en el mundo. Todas las cosas del mundo, ese conjunto, el mundo, que es un conjunto en sí mismo, para hablar de ello tendríamos que salir del mundo para hablar de este. Por lo tanto, sería imposible salir del mundo lingüístico para hablar del mundo lingüístico. Sería un metalenguaje. Por lo tanto, si seguimos tu paradoja, si seguimos que la autorreferencia es imposible, sería imposible cualquier tipo de lenguaje. Por lo tanto, está la discusión que Wittgenstein lo boludea a Russell diciéndole, bueno, entonces no podemos hablar de que hay 3 puntos en esta hoja, no hay 3 puntos en este mundo. Sería algo imposible. No me deja continuar. Por lo tanto, Wittgenstein bombardea ya estas ideas y la idea propia con lo siguiente. Y vemos que hay cierto conflicto en su obra y con él como autor también. El verdadero método de filosofía sería propiamente este, no decir nada, sino aquello de que puede decirse, es decir, las proposiciones de la ciencia. Pero ni siquiera esto podría decir Wittgenstein por lo siguiente, miren el siguiente punto. Mis proposiciones, o no, todas las anteriores que dijo, todas las que va a decir en el Tractatus, son esclarecedores, esclarecen de este modo. Y quien me comprende acaba por reconocer que carecen de sentido. ¿Cómo que carecen de sentido, doctor Wittgenstein? Claro. Porque hay que usar estas proposiciones, este Tractatus, como una escalera para salir de este mundo. Y debe superar proposiciones. Entonces, tiene la justa visión del mundo. Y ahí concluye, de lo que no se puede hablar hay que callar. Lo que nos está diciendo Wittgenstein es que a fin de cuentas este ideal, o más bien, no sé si Wittgenstein, sino la obra de Wittgenstein, ya que hay un conflicto en esta obra, es que todas las proposiciones que ha dicho, a fin de cuentas, hablando del mundo, siempre estuvo hablando de fuera del mundo, del fuera del mundo, siempre para hablar del camino principal,
el camino de la verdad de Parménides, siempre para hablar de eso tuvo que usar el otro mundo, el mundo por fuera del mundo, ¿se entiende? Por lo tanto, para hacer esto, y todos los que se propongan de marcar los límites del mundo, tienen que salir del mundo. Por lo tanto, esta es una empresa imposible, pero nos hace ver que a fin de cuentas hay algo más complejo, más allá de esto. Y que de momento, y él realmente lo hace, lo que no se puede hablar hay que callar. Por ese motivo, y siendo muy consecuente con su pensamiento filosófico, él abandona la filosofía y se va a ser maestro rural. Como se ve ahí una continuación de su pensamiento. Bueno, acá de vuelta, arrojar la escalera y usarlo para ver el mundo correctamente. Como se ve, hay una negación de la primera parte de Tractatus hacia la segunda parte. Sino que hay como, bueno, a fin de cuentas esto tampoco se puede hacer. El Tractatus en sí mismo se vuelve ahí un enigma, algo místico, algo que nos muestra, que nos hace sentir algo que está más allá del lenguaje. Y Wittgenstein en sus cartas dicen, lo más importante del Tractatus no está escrito en el Tractatus. Como se ve, se derrumba el Tractatus y un montón de cuestiones el lenguaje ideal que propuso Russell y otras cuestiones lógicas. Ese es el punto de Wittgenstein. Pero ahora su obra realmente no fue tomada de esta forma, sino que, por ejemplo, el Círculo de Viena, en vez de tomar el punto 1 a 5, 1 a 7, en realidad tomó solamente del punto 1 al 5. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque los demás puntos, del 5 para el 7, le parecían cuestiones delirantes de Wittgenstein, con su, no con una forma de, de relación entre los hechos, sino que los demás se dan interpretaciones. Pero igual Wittgenstein afectó mucho, si bien fue invitado a participar de este. Por lo tanto, tenemos que hacer una comparación, una diferenciación entre Wittgenstein y el Círculo de Viena. ¿Qué lugar tiene lo inefable, aquello que está por fuera del mundo lingüístico? Para el Círculo de Viena no tiene valor. Para Wittgenstein es lo más valioso que hay. Y más después hablemos de los juegos de lenguaje. Ahora, ¿cuál es el lugar de la ciencia entre Wittgenstein y el Círculo de Viena? El Círculo de Viena va a decir que el mundo debe tener una visión científica. Y todos deben ver el mundo de esta forma. Wittgenstein dice que esto es un hechizo de lenguaje. Y no debemos popularizarlo ni imponerlo. Porque después veremos que hay una cosa llamada lenguaje natural. ¿Qué es la razón? ¿Qué es el progreso? Para el Círculo de Viena es un ideal ilustrado, enciclopédico, en una Wikipedia gigantesca, un conocimiento, un nombre de grandes conocimientos, una base de información. Mientras que Wittgenstein critica la idea de progreso, critica la idea de razón, y esto lo vemos más adelante con más claridad, pero también se ve una crítica de Tractatus a la razón. Critica la idea del juego de lenguaje racional moderno de progreso. Ahora, ¿qué es el pensamiento para el Círculo de Viena? Es sistemático, científico. Para Wittgenstein, a pesar de toda la racionalidad que muestra su Tractatus del punto 1 a 5, termina siendo afrodisíaco, sistemático, casi místico. Esto se ve especialmente en investigación filosófica sobre la certeza, sus cuadernos marrón azul. Y que el Esperanto es un lenguaje artificial que se creó. Ese que viene lo considera un lenguaje científico, artificial y universal, que todos tienen que usarlo para poder comunicarnos. Pero que nos enseñan que las palabras también son actos. ¿Qué cotidiano comparte los hablantes de Esperanto en común? Pero esto vamos a ver con un cambio que tiene Wittgenstein de todo lo que él había dicho en la primera parte. En la segunda parte bastante diferente. Una evolución de su pensamiento que se conoce como el segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas, cuando él vuelve a Cambridge, pues descubre un nuevo método que volver a la filosofía. Las palabras también son actos, dirá Wittgenstein, en investigaciones filosóficas. Y nos dice, si un león hablara, si tuviese nuestro lenguaje, aprendíamos cada palabra, no lo entenderíamos, porque su cotidiano y sus actos son diferentes. Entonces acá vemos una diferencia entre el primer Wittgenstein y el segundo.
Hay dos obras diferentes, como se ve. En el primer Wittgenstein, el tema de estudio formalizado del lenguaje. El segundo Wittgenstein busca el lenguaje ordinario, cotidiano, natural, el que lo usan las personas normales en su vida cotidiana, no el lenguaje académico y formal. En su vida rural se da cuenta que la gente se comunica y se entiende, sin necesidad de estos lenguajes formales. Y hay muchísimas cosas que Wittgenstein no les entiende a estos hombres, que ellos sí entienden con suma facilidad, y que en ese lugar él era una persona torpe, por no comprender este lenguaje ordinario. El método filosófico es el análisis lógico, el pensar. Mientras que el segundo Wittgenstein cambia este método y dice, bueno, vamos a describir cómo se usa el lenguaje cotidiano. No vamos a explicarlo, no vamos a definirlo. Vamos a describir con ejemplos cómo se usa tal o cual palabra, tal circunstancia. Se ve que acá hay una diferencia muy fuerte con, con Sócrates de Platón, que es, bueno, ¿cuál es la esencia de las palabras? Decía Sócrates. Si se encontraba con Wittgenstein, decía, no, miren cómo usan las palabras estos obreros, esta gente común. Deme ejemplos, deme descripciones, hábleme de cómo es que se usan estas palabras. Por lo tanto, se busca hacer visible, mostrar las reglas y las técnicas de estos juegos, de la gente de su lenguaje cotidiano. No hacer uso bueno, ¿cuál es la esencia? Si no tienes esta esencia, la verdad que eres una persona torpe, que no sabes hablar de verdadero lenguaje. Y que no abandona esa cuestión. Ahora, el lenguaje. Nos queda menos de un minuto, Juan. Así que estás muteado, ¿eh? Bueno, entonces conectémonos rápido. Somos por ahora 18, así que conectémonos rápido. Dale. Eh, no, te quería consultar este tema de lo que no se puede hablar y de cómo correr, o sea, ir más allá de, para hablar de algo tenés que salir de eso, como los límites del mundo, y me perdí un poco Sí. en a qué quiere El ir. punto es muy complicado, porque en realidad, cada vez que hablamos del lenguaje o decimos que hay una cosa del mundo, estamos haciendo algo inefable. Eh, es sumamente complejo porque tenemos que afirmar dos cosas. Es imposible hablar por fuera del lenguaje, es imposible hablar desde el lenguaje. Eh, y es algo muy complejo, que realmente necesita mucho trabajo y realmente estoy trabajando mucho en eso. Inefable tiene la dificultad de que no es, ni no es, ni no es. Porque no podemos afirmar que sea algo, como tampoco podemos afirmar que no sea algo, como que tampoco no es algo. Tampoco no podemos afirmar ni negar nada de lo inefable. Esa es la contra dificultad que tiene. No tenemos que decir lo inefable no es nada, porque tampoco está diciendo que es o que no es. No, lo inefable se escapa a esas palabras. Y tiene una gran dificultad de transmitir esta cuestión. No sé si es más, no sé si es transmitible hasta. Pero hay algo en la experiencia subjetiva que nos señala la experiencia subjetiva que tenemos. Y hay una dificultad acá, y esto es por lo que digo que soy tan vegetariano que digo que no soy vegetariano, que generalmente la posición que toman los que se llaman vegetarianos es la siguiente: la experiencia subjetiva no existe, solo existe lo lingüístico. Por tanto, se niega el inefable de esta forma, se niega la experiencia subjetiva. Y tiene sus fundamentos, pero tampoco podemos negarlo, y más nosotros que estamos en un lugar que trabajamos con estas cuestiones de lo inefable. Eh, Waldo, yo tengo una pregunta. sí, no, Cuando no sé se quién está habla. hablando, Carmela, cuando se está hablando de lo Ah, inefable, se está hablando de siempre como, fallamos al hablar de inefable, esa es la sí, dificultad. sí, total, por eso, pero para darme una idea, como que está del lado de la experiencia o como más del lado de lo No está del lado universal, de nada, del y lado de está al lado nada. de todo. No podemos Ok, afirmar ninguna cosa ni negar ninguna cosa inefable. No,
no podemos usar el raciocinio ni la misma lengua. Esa es la dificultad. Les juro que es algo sumamente complejo. Por eso Wittgenstein dice muy sabiamente que hay que guardar silencio. Igual que Abraham, que no creía en las imágenes de los dioses porque eso no lo contiene. Y es una posición muy compleja de transmitir. Es muy enloquecedor. Y es muy difícil de hablar de esto, porque no se puede hablar de esto y tampoco no se puede no hablar de esto. ¿Se comprende? Es muy difícil. Por eso quiero continuar y tal vez dejarles un sabor de boca. Transmitir esto en 2 horas es muy difícil y tampoco sé si se puede transmitir. Bueno, continuamos con el primero y el segundo Wittgenstein. Es un espejo para el primer Wittgenstein la teoría pictórica, las representaciones, la imagen. Para el segundo Wittgenstein ya no es un espejo, sino que el lenguaje, las palabras más bien, serían herramientas que usamos para interactuar con el mundo, en lo místico, lo inefable. Y aparecen en formas de vida y juegos de lenguaje. Vamos a ir más adelante, qué es una forma de vida, qué es un juego de lenguaje. El significado para el primer Wittgenstein es una relación, una correspondencia entre el lenguaje y el mundo. Hay una relación, digamos, directa, que después se niega, ¿no? Pero en primer Wittgenstein podemos decir, primera parte de Kratos, es una correspondencia con el lenguaje y el mundo. Por razón de Wittgenstein nos dice que eso depende del uso. Las palabras sin contexto no son nada, las palabras aisladas. Imaginen que un psicótico crea una neolengua y nos dice patatus o algo así. No podemos dar un contexto. Ahora, puede tener una experiencia subjetiva de él que dé algo, que intente generar algo, pero hasta que no tenga una comunidad, digamos, psicótica, no es nada. La filosofía es, dice el primer Wittgenstein, aclara, deshace nudos. Pero puede construir castillos en el aire, puede construir basura filosófica, digamos. Eso es más ideológico de Wittgenstein en su tiempo que la propia obra de Wittgenstein. Hay un conflicto entre Wittgenstein, su ideología, y la obra de Wittgenstein. Sí, hay contradicciones, hay problemas en esta obra. Ahora, el segundo Wittgenstein dice, mi filosofía es terapéutica, tranquiliza la mente. Porque al preguntarse cómo se usa esta palabra, en el lenguaje cotidiano tranquiliza la mente, te hace dejar de pensar. Cuando se deja de pensar, Wittgenstein en el Torre Kierkegaard, nos puede acceder a esto, lo religioso, lo inefable, lo místico. Y hay muchos juegos de lenguaje, mucha filosofía, igual que hay muchas terapias. Y hay que tener cuidado, porque si Wittgenstein después niega esto, después dice que es cierto, hay un conflicto en su obra, entre su ideología y su obra. Ahora, el primer Wittgenstein en ese sentido es pasarse los límites del lenguaje, más allá de la lógica, de si algo no lógico. El segundo Wittgenstein es poner reglas del lenguaje a un juego a otro, y poner un lenguaje ideal. Por ejemplo, poner las reglas de ajedrez en el juego del cortejo, o poner en el ajedrez el juego del fútbol, poner el juego de fútbol en el ajedrez al mismo ajedrez, ¿no? Entonces, Wittgenstein nos habla en la investigación filosófica, empieza así. Empieza a hablar del San Agustín Tractatus, que tiene el mismo problema. Que las palabras están en relación con objetos, un significado, una imagen clara y directa. Por acá hay una red de todo eso. Llega a eso. Que el lenguaje hay una esencia lingüística. Solo Wittgenstein nos dice y nos muestra lo siguiente. No hay una esencia en el lenguaje. ¿Por qué? Siguió Loza. ¿Qué significa? Nos pueden dar una definición, un ejemplo, bla, bla. Pero veamos lo siguiente. Veamos unos obreros que están gritando mientras que trabajan Loza. Y vemos un acto que trae el que está trabajando y grita Loza, automáticamente al escuchar esto el ayudante agarra una loza y se la trae. En la definición de loza, ¿dónde está ese acto? ¿Dónde está ese trabajo? No encontramos ninguna definición. Acá estamos delante del uso de la palabra loza, el grito que tienen estos obreros de decir loza. No está dentro de la definición y no la vamos a encontrar. Acá estamos en un uso previamente dicho.
Entonces Wittgenstein se dice, bueno, pero si yo entiendo, yo puedo entender esto, ver estos obreros trabajar, y si ellos entienden esto, ¿cómo hacen para aprender este uso cotidiano? ¿Se aprende esto de un diccionario? ¿Qué diccionario llega? No se encuentra esto en un diccionario, dice Wittgenstein. No se encuentra en un lenguaje formal esto. Y a pesar de esto, en la vida cotidiana, continuamente, hacemos estos actos. Hablamos de este lenguaje natural. Y es más, a veces hasta el más académico transforma, no sé, la palabra epistemología en lenguaje natural y con ciertos usos en ciertos juegos. Por eso vamos a los juegos de lenguaje. Los juegos de lenguaje requieren de cierta cuestión, es decir, requiere de una necesidad de un contexto. ¿En qué contexto se habla de este juego, de esto? ¿En qué contexto, en qué situación? Si yo te digo, qué loco, bueno, no se entiende. Hasta que yo te doy un contexto, por ejemplo, estoy viendo un documental sobre física cuántica y te dicen algo sumamente complejo que me vuela la cabeza, y ahí es cuando yo expreso, qué loco. Y ahí comprendés qué estás diciendo en esta comunidad argentina, al menos. Pero también vemos que en esto está mezclado los actos, igual que los actos de los obreros. Los obreros que están construyendo un suelo y gritan losa, y vemos que está el acto del ayudante de traer la losa y dejarla en el lugar. Vemos que hay una cuestión de los actos también. Pero vemos que también requerimos de una cotidianidad. Requerimos de que esto se use día a día, se vuelva cotidiano. Por ejemplo, la cotidianidad de los obreros, la palabra de estos obreros, ese grito de losa se vuelve bastante común y se comprende automáticamente. Cuando nosotros jugamos ajedrez, también necesitamos de una cierta comunidad que sostenga, que nos diga cómo se usan estas palabras, de qué forma, diga, no, eso no se usa, si así no se mueve el caballo, que día a día se reafirme esto. ¿Por qué decimos nosotros que una imagen de Instagram, mírame ahí, que estoy refachero, decís, ¿de qué cotidianidad sostiene que la imagen de Instagram es uno? Esto se sostiene por una cotidianidad, de lo contrario, no se puede sostener. Si yo hablo solo y digo, digamos, estoy en la cotidianidad, por ejemplo, no sé, de los psicoanalistas, ¿no? Y los señores dicen, bueno, los niños tienen sexualidad. Y yo lo digo ahí, no sé, entre ingenieros. Los ingenieros no van a entender, van a pensar que tal vez estoy loco o algo así, pero no. Ellos pueden suponer que yo estoy en una cotidianidad de psicoanalistas que le damos sentido a esa proposición que los niños tienen sexualidad. Y nosotros podemos describirla, definirla. Porque hay una cotidianidad que lo sostiene entre los psicoanalistas, por ejemplo. Ahora, esto nos lleva a que haya una infinidad de juegos posibles en la propia cotidianidad. Y ahora, también tenemos que tomar que las palabras son fichas. Por ejemplo, si yo muevo una palabra, ponemos caballo, de cierta forma, tiene ciertas reglas, de ciertos movimientos en ajedrez que no se puede cambiar. Hasta ciertos juegos, bueno, propiamente dicho, pero tiene ciertas reglas para la ficha. La palabra caballo. Pero imaginemos que en vez de esto usamos tapitas. En vez de caballo le decimos sirena. En vez de caballos le decimos tapita 4. La palabra en este caso no es una definición, sino que es un conjunto de reglas. Y una cierta cotidianidad, un cierto saldo, en cierto contexto. Entonces la palabra pierde la necesidad de una definición en el lenguaje cotidiano. No necesitamos necesariamente. En el lenguaje académico sí. En algunas circunstancias, en un paper, por ejemplo. Pero en el lenguaje cotidiano, por ejemplo, yo no necesito siempre tener una definición a mano, como nos exigía el Sócrates de Platón. Viene este ejemplo, acá se ve una partida de ajedrez. Para nosotros, por ahí es simplemente movimientos casi aleatorios, pero para un ajedrecista esta es una jugada clásica y tiene su propio nombre, tiene su propia cotidianidad. No me acuerdo el nombre,
me lo dijo un ajedrecista, esta partida es de un profesional contra amateurs y se muestra, y tiene cierta historia, cierto tipo de jugadas, toda la cuestión que nosotros no podemos comprender de una hasta que seamos ajedrecistas propiamente dicho. No es suficiente con saber las reglas de ajedrez para comprender esta partida. Necesitamos de cotidianidad, necesitamos de acto, necesitamos de estar envueltos en esa sociedad ajedrecista. Yo, por más que sepa las reglas de ajedrez, no sé con profundidad qué juego se está haciendo. Ahora, hay multiplicidad de juegos de ajedrez, como se verán, con distintas cotidianidades, distintas formas de jugar. Propiamente dichas. Bueno, queremos jugar a 3, bueno, vamos a jugar a 3. Ahora, yo veo esto y lo comprendo. Tal vez pocos de ustedes lo entiendan. Yo veo acá a una teamfight, yo veo acá que está perdiendo un campeonato, que se está sucediendo tal o cual cosa, que el Chogas está huyendo de sobrevivir, que ganó el equipo rojo. Y por lo tanto van a tener más zorros, más objetivos. Yo lo puedo ver porque tengo una continuidad, tengo una práctica, tengo actos que justifican y que me han enseñado a ver esto. Al igual que un hombre mayor no puede comprender qué está haciendo uno en el Word, qué está haciendo uno en tal o cual lugar, porque no ha sido tenido cierta discreción, cierta práctica, cierta comunidad que justifique estos actos. Por eso, para comprender cómo uso una palabra, este Wittgenstein, por lo menos en la obra de Wittgenstein, porque el Wittgenstein real no hacía esto, pero en la obra de Wittgenstein se requiere una capacidad de escucha casi psicoanalítica. Recordemos que estaba en el mismo contexto de Freud. Wittgenstein leyó parte de la obra de Freud. Debemos saber cómo vive la persona día a día para saber cómo usa las palabras en su comunidad. Tenemos que escucharla, tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo usas esta palabra? Dado cual, y luego, en mejores casos, introducirse en este juego de lenguaje. Mira cómo juega, mira cómo mueve estas fichas, cómo usan estas palabras. El lenguaje, por lo tanto, no es universal. No podemos decir que siempre se usa de la misma forma palabra losa. Eso es para el juego del lenguaje de los académicos. Nosotros como académicos estamos perdidos en lenguajes ideales. Hay que tener mucho cuidado. No hay lenguaje ideal. Crítica a Russell, muy fuerte. Como para y los juegos de lenguaje, al ser tan cotidianos, tan adiestrados estamos nosotros en ciertos usos del lenguaje, por ejemplo, esa imagen de Instagram soy yo, que nos perdemos y creemos, por ejemplo, que realmente esa imagen soy yo. Pero hay un orden cerrado en su juego del lenguaje. Hay reglas, hay sistemas, cotidianidades, hay comunidades que podemos descifrar, anotar y comprender, vamos a comprender, jugar a estas cuestiones. Para Wittgenstein, todo lo que hacemos, lo hacemos jugando. Estamos jugando un juego de lenguaje, con las reglas que había dicho anteriormente. No me cambia la página. Waldo, perdón, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Por ejemplo, suponete que vos sabías de ajedrez y... No es el caso, sé las reglas por arriba. No, bueno, pero ponele que particularmente vos en ese caso vos sabías. ¿Por qué vos no podrías hablar sobre eso? ¿Sobre qué? No, viste que vos antes estabas hablando como que uno no puede como autorreferenciarse y uno no puede hablar, por ejemplo, del mundo, tiene que salirse afuera del mundo para... Podemos hablar dentro de los juegos, claro. Podemos hablar dentro del juego de lenguaje, meramente lingüístico. El problema es cuando nosotros tenemos que expresar algo inefable solo. El juego de ajedrez ya tiene historia, muchas comunidades y podemos hablar del juego de ajedrez, cómo se juega, cómo se mueve. Ahora, cuando nos aparece una cuestión inefable, por ejemplo, cuando a Shepherd se le mueven las paredes, esos primeros rasgos que le aparecen, ¿cómo lo transmite? Esas vibraciones, cómo transmite esos hilos que él ve, que le afectan a él, a su psiquis, esas cuestiones. Los de Shepherd, esa cuestión inefable, recién se le da sentido cuando Freud, un montón de psiquiatras trabaja en esta obra. ¿Se comprende? Claro, y luego, creo que... pero la pregunta principal que vos me haces, esa es sumamente compleja. No te la puedo responder ahora. Es muy larga. No, claro.
Eh, O sea, el que él más que todo trata de trabajar esto del inefable particularmente, no, o... ahora está usando el lenguaje, te muestra con el lenguaje cómo se usa y cómo veamos, porque estamos hablando de lenguaje, no estamos hablando de la cosa en sí, no estamos hablando de número, no estamos hablando de interfaz, estamos hablando del lenguaje y cómo se está usando. Ahora, hay ciertas experiencias subjetivas que se le ha sentido, otras que no. Esperar que llegamos al Vale. escarabajo vigesteniano, que está Dale. más adelante. Si no podemos imaginar esta vida, no podemos entenderlo cuando nos sale, por más que nos suene una palabra que nos muestra. Por ejemplo, hoy en día se le enseñan a los monos a hablar en lenguaje de señas, pero su cotidianidad es tan diferente a la nuestra. Imaginemos sus experiencias subjetivas, su sentido de la vida, o sea, su experiencia subjetiva propiamente dicha, esa cuestión inefable. ¿Cómo lo va a transmitir si no es a través de un juego? Pero si esta es sumamente diferente a la nuestra, como la de un león, como la de, como la de un insecto, ¿cómo se va a transmitir? Si tal vez no haya palabras para transmitir lo que siente una mosca en nuestra comunidad, porque no hay moscas en nuestras comunidades lingüísticas. Por eso tenemos que preguntar cómo vive un monje jesuita, cómo vive un psicoanalista, cómo vive Mortale Borges, cómo usa la cotidianidad de esta gente. No quedarnos en una definición de la sexualidad infantil, sino también escuchar al psicoanalista cómo usan estas palabras o cómo usan la palabra sujeto, más allá de una definición. Acá tengo un cómic que es muy divertido. No lo puedo leer. Qué mal, porque tengo todo tapado. A ver, esto lo pongo a ver, sí. Y miren a este Wittgenstein, que acá habla bien de lo inefable. Esto lo tomo porque habla bien. Imagínense un Wittgenstein que es un psicólogo. Bien, cuénteme, ¿por qué has venido? Pues Wittgenstein, he estado increíblemente deprimido desde que murió mi padre. Apenas he sido capaz de... Interesante, y cuéntame, ¿por qué se te ha ocurrido decirme que has estado deprimido en lugar de cualquier otra palabra? Bueno, porque he notado... A ver si puedo cambiar. Así que piensas que la palabra deprimido está en algún modo relacionado con la manera en que te sientes. Claro, por supuesto. Imagina que estuvieses enseñando la palabra deprimido a alguien que no conociese su significado. ¿Cómo procederías? Supongo que que se siente al estar deprimido. Ahora, imagina que este hombre careciera de la habilidad de recordar que se siente al estar deprimido. De este modo, cada vez que pensaba que está deprimido estaría en realidad sintiendo algo diferente. Pero si, no obstante, hubiese aprendido a emplear la palabra de un modo que todos entendemos como correcto, ¿dirías que conoce la palabra? Bueno, no. Podía haber algún error, podía decir que se siente deprimido cuando en realidad está feliz. Llegamos a este punto, me gustaría decir, una rueda que puede girar, pero nada se mueve con ella. No es parte de un mecanismo. Imagínense la rueda esta como la experiencia subjetiva de inefable. Imagina, si quieres, una tribu que nunca hubiese mostrado sus emociones, porque para ellos sería imposible enseñar a un niño de la tribu que se entiende por deprimido. Esto es realmente un argumento de Wittgenstein. Bien, ahora, pon que el niño fuese un genio, que se inventaba una palabra para describir su depresión, pero que se servía de esta palabra, sin nadie entenderla. ¿Acaso el niño mismo la entiende? Si no puede explicársela a nadie. ¿Qué siente? ¿Qué sentido tiene decir que ha puesto la palabra a su depresión? Bueno, esto realmente, así que lo Wittgenstein es bastante intenso con esta cuestión. Veo que hay algo en el chat. Me reconoce cierta obediencia con el concepto de real en Lacan. El concepto de real de Lacan hay ahora hay cierta Eso cuestión compleja. justo, eso lo preguntó Lucas, creo, al momento que estabas hablando de lo inefable, Waldo. Mm. A él hizo esa reminiscencia, lo inefable, creo, A ver, sé que en psicoanálisis hay un conflicto ahora, psicoanálisis lacaniano, que está Alfredo Eichmann del grupo Apolo, que dice, no, lo real es la letra, lo real es esta
esta estructura inconsciente que tenemos. Y luego está el grupo de Miller, no, lo real es otra cosa y tiene cierta relación con el número de Kant, bueno, y otras cuestiones, pero no sé bien cómo la están usando, porque yo estoy sesgado porque yo escuché a Fredo Eichmann del grupo Apolo. Pero lo real, esa cuestión que perturba, podemos tomar como esta cuestión de lo inefable. Ahora, cuando yo hablo de inefable, hablo de lo místico, estoy hablando más bien de un resultado mío con lo de Wittgenstein, tomando muchos detalles. A ver si así. La imagen habla de escarabajo, mío, creo que no. Nos hablaré un poco de escarabajo, entonces creo que se perdió la imagen. Tendría que estar acá. Pero bueno. Wittgenstein nos habla de escarabajo wittgensteiniano, que es el siguiente. Imagínense que a un grupo de niños se les da a todos a nacer un escarabajo, una caja con un escarabajo. El problema es que estos niños solo pueden ver su propio escarabajo, no pueden ver el del otro, ¿no? Los niños crecer dicen, mi escarabajo es grande, mi escarabajo tiene tal o tal color, mi escarabajo hace tal o cual cosa. Ahora, esta cuestión del escarabajo solo se la puede hablar en una comunidad lingüística, porque nosotros, al igual que el dolor, no podemos saber qué está sintiendo el otro. A Juan le duele el pie, yo no siento su dolor, pero supongo que a través de mis experiencias subjetivas él siente algo parecido que yo siento. Hay una comunidad que sostiene, no, esto, cuando pasa esto es dolor, y hay cierta complicación en esa cuestión del dolor, porque yo no accedo a la experiencia subjetiva de alguien y nunca voy a acceder. Es imposible hacer un solipsismo. Es imposible hacer estas cuestiones. Yo no accedo a lo propiamente dicho del otro, sino que accedo de forma lingüística. Accedo por una comunidad, por juego del lenguaje, a eso. Ahora, no se debe negar que existen las experiencias subjetivas. La experiencia subjetiva es algo claro y obvio que está. Cuando yo estudio la conciencia hay una cuestión que es la del zombie filosófico. Imaginemos, por ejemplo, que alguien hace un clon de mí, habla igual que yo, dice el mismo chiste que yo, de forma pragmática, pero interiormente no requiere de lo más mínimo de la experiencia subjetiva. Puede actuar como una máquina de causa-efecto. Waldo escucha un chiste, se ríe y hace otro comentario, y es puramente pragmático. Imagine que sería una máquina, con un programa sumamente complicado, el zombie filosófico. Pero internamente solo tiene input y, bueno, respuesta pragmática, nada más, entrada y salida. Pero este zombie filosófico no tiene experiencia de dolor, pero puede actuar de todas formas, de la misma forma que actúa una persona. A pesar de eso, a pesar de la forma pragmática no se encuentra en la experiencia subjetiva, no está, porque este robot, super robot, igual a mí, sin la necesidad de experiencia subjetiva puede actuar igual que yo. Esto de David Charles en su estudio sobre la conciencia, tiene un nombre rarísimo, el libro En este zombie filosófico, sin la necesidad de experiencia subjetiva, puede actuar igual que yo, porque actúa pragmáticamente, digamos, lingüísticamente igual que yo. Es más, el mundo podía ser completamente igual si no zombies filosóficos sin experiencia subjetiva. Por tanto, la experiencia subjetiva no aparece en el mundo. Lo inefable no está en el mundo. Ahí se ve con más claridad esa cuestión. La subjetiva está en otro lado. Ahora, ¿cómo es que se forma esta experiencia subjetiva que justamente no está estos? Tal vez tengo que hacer de vuelta, no sé dónde he quedado. Pero el escarabajo de estos niños, uno nunca puede acceder. Uno accede a ellos a través de una forma lingüística. Acá hay otro comentario. Me parece parecido que se acercaba mucho a Lacan. Sí, yo no quiero meter la pata porque eso es lo que
se investiga a través de Miller, se cree esto, hay otras posiciones sobre lo real. Por eso no quiero meter la pata, porque no puedo encontrar esas cuestiones. Yo creo que el inefable, por lo que he pensado y lo que he desarrollado con este fricto, sería cierta resolución dialéctica entre estas dos posiciones que estoy diciendo sobre qué es lo real. Pero es algo muy diferente, es un autor muy distinto, Wittgenstein. Y recordemos, a fin de cuentas, esta experiencia subjetiva no se puede hacer. Imaginemos que, mira, voy a usar el método de gestión media. Imagínense que en un hospital un grupo de psicóticos crea lo que yo llamo una comunidad psicótica. Entonces, ante por ejemplo, la expansión corporal, la llaman así, expansión corporal. Dice, vos sentís esto, yo también, podemos hacer esto, mira qué divertido, mira, expando mi mano para allá, hago esto, hacemos esto de cuestión, vamos a jugar con estas cosas. Y esa comunidad se forma y se le va formando un cierto uso cotidiano de esta experiencia subjetiva. Por ejemplo, vamos a llevar un ejemplo inventado, vamos a ir a los místicos de Asia. El comportamiento de un místico de Asia es bastante... mira, nosotros nos metíamos... nosotros lo teníamos como un psiquiátrico, un místico de Asia. Allá pasó otra cosa. Esa gente se lo tomó como un sabio, un conocedor. Ellos decían, bueno, si tienes ganas de comer, come, si tienes ganas de masturbarte, mastúrbate. Hazlo directamente, sin proceso de mentalidad. Y la gente seguía estas ideas de estos místicos. Camina sin ir a un lugar, camina sin pensar, o habla sin usar, sin darle sentido a las cosas, que esté en cierta cuestión del vacío en el lenguaje. Esto está en Byung-Chul Han, en Filosofía Zen. Todas estas comunidades se crearon, no lo estoy inventando tanto, sino que esas experiencias subjetivas, que nosotros no le damos tanto lugar más allá de un lugar psicológico, se crearon esas comunidades, se crearon lugares de actuar de esa forma, caminar sin dirección, abandonar las pasiones. Y nosotros, si vemos el DSM, encontramos que lo que hacía un místico en ese tiempo, en la filosofía Zen, toda esa filosofía está reducida a un diagnóstico del DSM, por ejemplo. Pero en estos lugares se creó una comunidad realmente interesante. Y se dio un lugar inefable de estas cuestiones. Esta gente vacía, esta gente que hablan neologismos. Estos místicos que dicen montaña, visión, sabio. Con eso ya es un poema. Y se terminó. Imagínense que se busca, en vez de darle un significado, se busca que sea vacío. Como es el lenguaje que vemos en la clínica. Pero se ve que se generan estas comunidades. Acá dice otro comentario de Carmela. Pero para él la causa de lo inefable no es el lenguaje, ¿o sí? Lo inefable no lo desarrolla en profundidad Wittgenstein, por esta cuestión del tabú, por las dificultades que yo les digo que genera hablar de lo inefable. Yo ahora al hablar de lo inefable estoy fallando. Cada vez que uso la palabra inefable es un error. Es un error. Es una palabra vacía, ¿no? Una palabra enloquecedora. Lo inefable no es lenguaje. No, lo inefable es imposible que sea lenguaje. Pero no podemos negar que algo pasa. Se hace un trabajo, se intenta dar palabras, se genera un lenguaje privado, que Wittgenstein decía que era imposible, pero se termina haciendo. Se termina haciendo. Mira en la clínica. Esta gente intenta ponerle palabras, intenta hacer algo con eso.
intenta formar un delirio. Ahora, imaginemos que estas comunidades psicóticas, este delirio se da un sentido entre varias delirantes, se da un sentido en común. Yo no tengo suficiente clínica para afirmar esto. Pero imagínense que esta puede ser una posibilidad. El no sé por qué, el no sé Parménides es cierta cuestión de inefable, ¿cierto? El tema es que en Wittgenstein es más complejo. Hay cierta relación. Se puede desarrollar cierta relación inefable con inefable. Porque a fin de cuentas hay cierta motorización. Esa perturbación que no podemos negar de la experiencia subjetiva, no podemos negar que motoriza el lenguaje, que motoriza ciertos tipos de vida. No podemos negarlo. Lo que pasa es que inefable es que se le da lugar, inefable es que no se les da lugar. Digamos, cuando digo inefable recuerden que siempre estoy hablando desde el error, desde un mal posicionamiento. Bueno, intentemos continuar con sobre la certeza con los minutos que nos quedan, o usamos los minutos para charlar de esto. No sé, como que prefieran. Ahorita aparte Wittgenstein que sobre la certeza. Yo creo que más que continuar, tal vez salgamos y volvamos a entrar y cerramos. ¿Parece? Dale. Queda un Pero minuto. salgamos porque no va a dar tiempo al comentario, si no. Dale. Bueno, entremos rápido.